noches. En primer lugar, un saludo a Eliana Sena, que era quien iba a venir hoy, y bueno, también tuvo un percance de salud y por eso viene yo al final. Como bien dijo la compañera, soy parte de esta articulación nacional en contra de este plebiscito. En primer lugar, agradecerle a la invitación, la iniciativa. Consideramos que es sumamente importante que en todas las instancias de deliberación y de intercambio que se den desde la sociedad civil organizada es necesario plantear este tema y debatir cuáles son las posturas en contra y también cuáles son las alternativas a estas propuestas, porque consideramos, como bien decían recién, que estamos frente a un problema que es serio, que es real, y que no podemos hacer la vista gorda porque, las cifras nos lo muestran, la gente en la calle nos lo dice. Entonces, a partir de ello es que, salen estas propuestas que, lejos de plantearse como una solución, en realidad van a empeorar aún más el problema, porque tenemos vastos ejemplos de los efectos que generan, los potenciales efectos que se pueden generar aquí, los efectos que han generado en otros países al aplicarse tales medidas. Para hacer un breve repaso, para poder empezar, esta propuesta, como todos más o menos debemos estar al tanto, tiene 4 puntos principales, que son crear una Guardia Nacional de Militares para que se encarguen de la seguridad interna, habilitar los allanamientos nocturnos, en esta excusa de la lucha contra el narcotráfico. Por tercer lugar, el cumplimiento absoluto de penas, es decir, la eliminación de beneficios liberatorios, ya sea por trabajo o por estudio, para las personas privadas de libertad. Y por último, la creación de la cadena o la pena de prisión perpetua para delitos graves y gravísimos. En base a estos puntos, desde 2018 venimos trabajando en estas comisiones que ya se han extendido en casi todo el país. Debatiendo, intercambiando, tratando de generar una construcción política. ¿Sí? Acercate al micrófono. Ahí va. ¿Ahora? Bien. Ahí sí. Ahí. Venimos trabajando desde 2018 intentando generar un contrarrelato a esta idea de que no hay propuestas y que esto viene a solucionar los problemas cuando en realidad, lejos de hacerlo, va a empeorarlos. En primer lugar, plantear que esta reforma es más de lo mismo. Pudiendo ir atrás en el tiempo, en primer lugar podríamos decir que 2 de estas propuestas, los allanamientos nocturnos y los militares como garantes de seguridad interna o interviniendo en la seguridad interna, ya fueron incluidos en un proyecto de reforma constitucional en 1980 que el gobierno dictatorial puso a disposición del pueblo y el cual fue rechazado, y eso dio a la transición democrática. En segundo lugar, podríamos decir que esto, lejos de ser un acto de ruptura u oposición como se ha planteado por quienes promueven esta reforma, es simplemente una profundización de este esquema punitivo, represivo, que en el Uruguay se viene aplicando al menos desde 1995, el cual, se ha basado en endurecer penas, aumentar el presupuesto público, aumentar el presupuesto privado en seguridad, tener a las personas más controladas, pero también más violentadas, porque los crímenes no han dejado de crecer, incluso la población privada de libertad tampoco ha dejado de crecer, y eso no ha significado que los delitos se reduzcan, y los problemas se han diversificado y se han complejizado, por lo cual necesitamos soluciones integrales y no estas ideas simplistas que buscan solucionar los problemas y, no logran. En segundo lugar, plantear los peligros que esta reforma conlleva. Como sabemos, las Fuerzas Armadas no están preparadas para intervenir en seguridad pública, sí para la defensa del territorio o ante un ataque externo, como no pasan, pero ese es el cometido que tienen y deberían tener constitucionalmente. Los ejemplos internacionales muestran que cuando las Fuerzas Armadas intervienen, los problemas aumentan, la violencia aumenta, aumentan las muertes indiscriminadas, se profundizan los problemas sociales porque, estas fuerzas suelen actuar en los barrios más carenciados, como Río de Janeiro, en las favelas, en México,
tenemos los mismos ejemplos, incluso más cercanos y también como un ejemplo que se utiliza desde quienes proponen esta reforma. En Chile, la policía militarizada está siendo usada como arma de represión al movimiento estudiantil, al movimiento sindical, al movimiento indígena. Entonces tenemos antecedentes en toda la región y también en el mundo de los efectos nocivos para la convivencia que terminan generando las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna. En segundo lugar, esto de habilitar los allanamientos nocturnos, lejos de solucionar el problema del narcotráfico, simplemente apunta al resultado del narcotráfico, que son las bocas de venta de drogas. Lo que creemos fuertemente es que para neutralizar el negocio del narcotráfico es necesario buscar las rutas, atacarlas y neutralizar el negocio en lugar de seguir acumulando personas que en muchos casos viven de el narcomenudeo para sustentar a sus familias. Tenemos el ejemplo que hace unas semanas nos comentaban, que hay un alto porcentaje de mujeres privadas de libertad que están privadas de libertad por ley de estupefacientes. Entonces tenemos un problema social detrás de ello que no se soluciona neutralizando estas bocas, sino, como bien decían, tal vez brindando oportunidades laborales, educativas, llevando a la ciudad a aquellos lugares donde no llega aún, llevando al Estado donde no lleva aún. En tercer lugar, en el estado actual en el que están las cárceles, ni siquiera se está cumpliendo el artículo 26 de la Constitución, que establece que las cárceles no deberían mortificar, sino trabajar para la educación, el trabajo de las personas privadas de libertad y luego su integración a la sociedad. Esta reforma, con el planteo que hace, está proponiendo seguir aumentando la población carcelaria, y en las condiciones en las que estamos en un sistema que fallido y no sabemos dónde puede terminar. Por otra parte, esto que decía de eliminar los beneficios liberatorios, esto impacta directamente y de manera negativa en las oportunidades que las personas privadas de libertad actualmente tienen, que son mínimas y dependen muchas veces de los centros de reclusión donde estén, y muchas veces también de la voluntad de quienes dirigen esos centros de reclusión. Tenemos extremos como el CONCAR, en donde tenemos 3.000 y algo de personas hacinadas, subalimentadas, con problemas de convivencia constantes y de violencia que no se van a solucionar teniéndolas más tiempo dentro, sino brindándoles oportunidades una vez que salgan, y además intentando que no lleguen a la cárcel. Después tenemos, en el otro extremo, el ejemplo de el penal, la unidad 6 de Punta de Rieles, en donde se ha apostado por un modelo alternativo de cárcel, en donde existe libertad ambulatoria dentro del espacio, digamos, de la cárcel, y que los niveles de reincidencia han bajado muchísimo. Tenemos que tener en cuenta que en el Uruguay hay casi 11.000 presos y 6.500 personas entran y salen todos los años de las cárceles. Si pudiésemos trabajar en reducir esa reincidencia, probablemente mejoraríamos bastante los problemas de seguridad que tenemos. Por otra parte, esta idea de la pena de prisión perpetua revisable, a los 30 años revisable, es importante resaltar que actualmente la pena máxima en el Uruguay es de 30 años, con 15 años de posibilidad, ahora no me acuerdo cómo se llama bien, pero hay posibilidad de extender por 15 años más. Medidas de seguridad. Teniendo en cuenta eso, esta medida simplemente apunta a cambiarle el nombre a algo que ya existe, porque esas penas de 30 años es para delitos gravísimos. Por otra parte, esta pena de prisión perpetua es selectiva, dejando de lado, por ejemplo, los crímenes de lesa humanidad. Teniendo en cuenta esto, que es, digamos, la principal contraargumentación a esta reforma, consideramos también que es necesario
tanto desde nuestro espacio, como decía al principio, como desde todos los espacios que se generen, pensar alternativas a la seguridad y a la convivencia. ¿Qué modelos o qué políticas existen en otros lugares que han dado efecto que nosotros podemos copiar en lugar de copiar los malos ejemplos, como intenta esta reforma? Por ejemplo, bueno, apelar a un sistema de reclusión en el que los derechos humanos se respeten, en donde las oportunidades existan tanto para el estudio, para el trabajo y para la consecuente reintegración o integración social de las personas. Trabajar en políticas de prevención. Estamos llegando tarde al delito y esta reforma plantea seguir llegando tarde al delito en lugar de buscar la manera de que las personas se alejen lo más posible del delito o no tengan las condiciones para, bueno, acercarse a él. También, en otro ámbito, esta reforma ignora completamente a las víctimas del delito. Se ha jactado de ser una solución para ellas, pero en realidad en ningún lugar se menciona qué políticas se podrían aplicar, ya fuesen reparatorias o de atención a las víctimas, que, bueno, con un eslogan como vivir sin miedo, uno esperaría que trabajáramos con las víctimas del delito, que son quienes han sentido o pueden sentir el miedo en carne propia. Y bueno, para ir cerrando, en realidad, resaltar algunos puntos que creo que ya se mencionaron y probablemente se sigan mencionando, que es que realmente al miedo lo combatimos trabajando por una sociedad un poco más justa. Al miedo le vamos a ganar trabajando por más oportunidades laborales, por más oportunidades educativas, por un sistema educativo que deje de excluir a las personas, por ejemplo. En particular a los jóvenes, que muchas veces, bueno, ante la alternativa de un sistema que te obliga a ser así, 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 se alejan de él y luego se acercan mucho más a el delito o a estas circunstancias un poco más difíciles e incluso más difíciles de solucionar después. En este sentido, bueno, invitarlos a todos a seguir debatiendo, a seguir intercambiando, sea en estos espacios o en la calle con quien sea necesario, no solo de la reforma, porque es importante resaltar que esto es de acá a octubre y en octubre es necesario no poner la papeleta y que nadie ponga la papeleta, pero también es importante tener en cuenta que la construcción de otros caminos posibles se hace entre todos y todos los días, no solamente de acá a octubre, sino que después de octubre esto también tiene que seguir, porque ya nos pasó con el no a la baja, que dijimos no a la baja y después el sistema, el esquema punitivo siguió siendo punitivo y se profundizó para los jóvenes. Entonces es importante que el día de mañana se diga no a la reforma, pero se busquen alternativas para dejar de apoyarnos tanto en este esquema represivo y punitivo que lo único que hace es empeorar nuestros problemas.